repasando, se supone que ya vimos la primera unidad. ¿La primera unidad de qué se trató, compañeros? ¿De qué se trató la Error. primera unidad? Error. ¿Ustedes creen que eso es útil o no? Sí, ¿Por qué? porque pues, o sea, nosotros vemos qué es lo que realmente nos funciona para no, para hacer pues un proceso, ¿no? Y no obtener un error así tan grande. Una pregunta, ¿empecé la clase a tiempo? ¿Empecé la clase a las 3 de la tarde en punto? No, No. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Que todo tiene un determinado error, ¿están de acuerdo? Nada es completamente igual a lo que ustedes esperan. Siempre hay una pequeña variación. ¿Están de acuerdo? Imagínense el sí, galanazo de Hollywood y demás, pero apesta. O el camión, pues no llegó a la hora que tú esperabas y así. Todo. Segunda unidad, raíces. ¿De qué se trató la segunda unidad? de los métodos. De los métodos ¿para qué sirve el calcular raíces, compañeros? Que varios de los proyectos que me entregaron estaban mal porque estaban usando las hojas de cálculo de errores en lugar de estar usando las hojas de cálculo de raíces. Raíces. ¿Para qué sirven las raíces? ¿Para qué sirve encontrar raíces? Para ver cuántos valores tiene una función o un, pues sí, ¿no? ¿Cuántos valores posibles podemos obtener? Se supone que ustedes vieron que las funciones tienen utilidades en ciertas áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, una función puede representar la demanda de un producto. Entonces, en ingeniería industrial te dicen, inventario cero, significa que exactamente en el momento que un cliente me solicita algo, en ese momento lo agarro y lo envío. Amazon es eso. Amazon es, yo directamente lo agarro de Rubiel y directamente se lo entrego al cliente. Amazon tiene el mínimo posible o sea, tiene casi cero bodegas, cero almacenamiento. Me decían una vez que también estaba trabajando, estaba una vez que dio un curso una compañía aquí por Carranza, edificio Puga, uno de esas. Decían, lo que querían hacer ellos era lo siguiente. Ellos compraban tiempo aire. Entonces, por ejemplo, la compañía, lo que la compañía vendía el tiempo aire por decir un peso, se lo daba a la compañía esta, se lo daba en 90 centavos. Pero obviamente no le compraba 100 pesos de aire, le compraba, no sé, 10,000 minutos, 10,000, 50,000 minutos, ¿no? Entonces la compañía que compraba los minutos aire, después lo revendía, obviamente lo revendía al precio del cel. Entonces, ellos su ideal o lo que andaban buscando era precisamente una raíz cero, de cómo le hago de tal manera que lo compre, pero en ese momento casi lo venda, de tal manera que me gane el dinero rápidamente. Porque si no le hago así, después ya no tengo ganancias. Y bueno, tiene que ver con economía. No sé si llevaron, se supone que llevaron economía, ¿verdad? Todos llevaron economía. Y espero que sí la hayan llevado bien, yo la llevé muy mal. Lo bueno es que ya se jubiló. Pero bueno, entonces, y bueno, hay varios profesores así. Igual, espero que no digan lo mismo de mí. Pero bueno, no puedo contar eso. Sí. Ok, entonces, tienen que aprenderle varias cosas para juzgar, para analizar. Y para eso, te digo, las raíces sí tienen sus aplicaciones en muchas, muchas, muchas áreas. Tercera unidad, ¿de qué se trató? ¿De qué se trató la tercera unidad? Los Sistemas métodos de de... ecuaciones. Ah, ¿Creen que es útil los sistemas de ecuaciones?
Sí, porque pues, o sea, obtenemos varias funciones, entonces pues en un programa de matrices pues nos arroja el resultado más rápido. Sí, tienen mucha razón. Lo que pasa es que los problemas normalmente no son de una variable. Los problemas que, por ejemplo, este, ahorita me decía un compañero, me decía eh, que qué necesitaba para, ¿cómo se llama? Distraigo. ¿Qué necesitaba para entrar a una maestría? Una maestría becado. Bueno, si quieren, después les hago un video de eso, de cómo se entran a las maestrías y cómo son los procesos. En mi experiencia, no sé la experiencia de todos los casos, porque yo solamente estuve en una, o sea, como maestro, como estudiante, estuve en unas. Entonces, creo que tengo una visión un poquito más amplia. Pero me preguntaba que qué se necesitaba y le decía, mira, para las de computación, bueno, para todas prácticamente. La de computación, bueno, la de computación sí necesitas programar, sabes, de saber programar bien y buenas bases matemáticas. Si te vas a todas las demás, por ejemplo, en las de electrónica o en las de mecánica, buenas bases de física y buenas bases matemáticas. En todas necesitas buenas bases matemáticas, lo cual incluye obviamente métodos numéricos, incluye estadística, incluye cálculo, ¿sí? O sea, pero si nos fijamos, no corresponde a un solo valor, no corresponde a una sola variable, responde a varias variables, e incluso a variables psicológicas, ¿eh? Hay gente súper, súper buena que no aguanta estar fuera de su casita, ¿no? De que hay una frase que se llama el síndrome del Jamaicón de Villegas. Era un jugador del Guadalajara muy bueno. Se fue a España y lo regresaron. Nunca pudo adaptarse a jugar allá. O sea, extrañaba el clima, el tequila, la birria, etcétera. Nunca se adaptó. Entonces, aunque seas muy bueno, hay muchos factores que tienen que ver cierto éxito o cierto fracaso. Ok. Entonces, bueno, eso vimos en la tercera unidad, que un problema depende de varias variables y eso genera un sistema de ecuaciones. O sea, no es un solo factor, son varios factores. Unidad número 3. Unidad número 4, compañeros. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Derivadas integrales. Okay. Derivadas integrales. ¿Eso en qué se usa? En lo de bueno, las usamos para ver cuál es o sea, en qué derivadas, si en la primera, segunda, tercera y cuarta el error es más chico. A ver, ¿qué pasó? No, todavía no. Ok, David, espérame. Perdón, ok, regresando. Derivadas integrales. Prácticamente todo, o buena parte de los problemas de ingeniería en general, tienen que ver con cambios. ¿Están de acuerdo? Sí, Tienen que ver con cambios, porque, por ejemplo, cambios en el voltaje, cambios en los biólogos, cambios en la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, perdón, imaginemos en redes, comunicaciones, mandas una señal y qué tanto se degrada con el envío, ¿no? Necesitas derivadas para análisis de señales, transformadas, cosas por el estilo. Entonces, sí se necesitan para muchas cosas. Entonces,
Lo mismo integrales. Hay un detalle importante. Bueno, en el caso concreto, para los de electrónica y mecatrónica, creo que la utilidad de las integrales y derivadas está clara, ¿no? Bueno, no por mí, o sea, por las materias que han visto. ¿Tengo razón o no tengo razón? O sea, en otras materias han visto que sí se usa integrales y derivadas. En el caso de los de sistemas, hay un detalle importante. De nuevo, les recuerdo que somos gente que trabajamos para otros. Entonces, ese tipo de cosas se pueden usar hasta en medicina, se pueden usar en economía, etcétera. O sea, bueno, ahora que yo doy estadística para administración, se dan también allá, ¿eh? O sea, allá en estadística se usan para calcular probabilidades, para evaluar el comportamiento de un negocio y necesitan gente que les programe sistemas, ¿eh? En cierta manera yo los estoy maleducando a que yo se los programo, pero algún día espero que los de sistemas ustedes le programen a ellos, entonces como que vean ese beneficio ganar, ganar, ¿no? Entonces, de nuevo, yo vean las ventajas del de poder calcular incluso en condiciones donde no es factible. Es decir, casos donde la función no es derivable o donde no hay función. Y para esto viene ya la cuarta unidad. La cuarta unidad, déjenme, el nombre oficial, la, depende, bueno, más bien, como tengo tres programas, recuerden que ustedes son tres materias, entonces, voy a darles el nombre de la unidad para sistemas, pero realmente es lo mismo para todas las demás. Digo, me refiero al contenido, el nombre puede variar. Ok, entonces la 5 unidad número, sí, es cierto, la unidad número 5 es interpolación y ajuste de funciones. Y lo... Ok. Y el clásico de lo que nos dan como descripción, aplica los métodos numéricos con el objetivo de aproximar y ajustar funciones mediante los métodos de interpolación y regresión clásicos. Y te quedas, y bueno, es muy, ¿cómo se llama? Muy general. Pero lo voy a empezar a contar de la siguiente manera. No sé, una pregunta, ¿cuántos de ustedes ya llevaron estadística? Estadística y probabilidad. ¿Hacen Yo. la mano? 1, 2, 3, 5, 6, 7, bueno, 6, 12, casi la mayoría, prácticamente la mayoría, la gran mayoría. Y solamente dos. Bueno, voy a, voy a relacionarlo con la siguiente cosa. Normalmente cuando nosotros evaluamos una función, necesitamos dos cosas. No siempre se pueden medir todos los valores. Entonces muchas veces, yo que no sé cuántos llegaron a ver métodos de regresión y métodos de correlación. En los métodos de regresión, que es muy parecido, que es prácticamente lo mismo, la idea es de que yo tengo valores conocidos y a partir de los valores conocidos puedo generar una estimación de los valores desconocidos. Es decir, si, si yo digo, a ustedes les está yendo más o menos, entonces yo puedo estimar que la unidad 4 y la unidad 5 también les va a ir más o menos. Ok, a ver, empezando por esa parte. La entrega de las cosas para la unidad número, ya vimos, sí, ya vimos las prácticas. La entrega para la unidad número 4 debería de ser este viernes. ¿Y ya les expliqué las prácticas o no? Que me quedó la duda. Ya lo expliqué. ¿Sí se las expliqué o no se las expliqué? Sí, profe.
Ya Ah, fue, sí, sí, ya las explicó el en la jueves. clase pasada, el jueves. Ah, ok, perfecto. Ujú. Entonces, por favor, la fecha de entrega, les dije que era para el viernes a las 11 de la mañana, ¿verdad? Para el lunes. Bueno, espero que sí, obvio. A ver, de nuevo, este, les decía, les puedo calificar como máquina. Calificar como máquina es que si no me entregan a las 11 de la mañana de mi equipo, ya no se lo recibo. Esto es calificar como máquina. ¿Cuál es el problema de ese tipo de cosas? Me acaba de suceder hace un rato, alrededor de las 11, mi hija tenía que entregar una tarea y falló, o sea, no se la recibían y luego nos dimos cuenta que no se la recibía a nadie. Entonces encontramos el correo del profesor y se lo mandamos por ahí, ¿no? Y y, perdón. Y como les comento, en una de las cosas que yo he aprendido mucho de casi 10 años de dar la materia de métodos numéricos es de que pues, siempre puede haber errores, ¿sí? Entonces, como siempre puede haber errores o sea, claro, haciendo aclaración que también es más pesado, ¿no? O sea, el hecho de que les dé chance de entregarles pues o en otras condiciones, pues sí, muy pesado. Pero, pues al final de cuentas también hay errores, ¿no? O sea, hay errores y hay que corregirlos, o sea, el objetivo siempre, siempre, siempre debe de ser de que aprendan. No se trata de ponerles 100 o 70 o cero. Se aplica, nuestro trabajo, mi trabajo es que aprendan. Y el trabajo de ustedes es aprender y obtener una calificación aprobatoria para no tener que volver a llevar la materia, más si ya aprendieron. Esa es la idea. O sea, realmente ese es el objetivo que debemos de pensar o de cumplir. Entonces, bueno, regresando a esto, la quinta unidad trata primero de lo que se le llama la interpolación. Voy a verlo eh, tiene que ver con el concepto de lo que ustedes ya vieron en regresión. De hecho, espero que también hayan visto regresión lineal y regresión múltiple. Se parece mucho a esto. Eh, en lo que es la regresión nos ayuda a calcular algo en base a lo que ya conocemos. Una pregunta, en la vida real, ¿ustedes utilizan la regresión o la interpolación para calcular valores no conocidos? ¿Lo utilizan o no lo utilizan, compañeros? ¿No lo utilizan? A ver, se los voy a poner así. Cuando le piden un favor a alguien, no se basan en lo que conocen de él. ¿Se basan o no se basan? En parte. Parten, ¿no? O en qué más te basas? ¿La urgencia? De que dices, me urge en favor, aunque ya sepa que es medio feo. Sí, normalmente tiene que ver que calculas valores o estimas valores. O sea, a ver, esta unidad tiene dos componentes que es interesantes. La primera es estimar un valor a partir de los que conoces. Si la estimación está entre dos valores conocidos, entonces se le llama interpolación. Si la estimación está fuera de los valores conocidos, es decir, está más abajo de lo que nosotros conocemos o más allá de lo que nosotros conocemos, entonces se le llama extrapolación, ¿sí? Entonces nos sirve para conocer, perdón, nos sirve para conocer valores que no tenemos.
¿Ustedes creen que mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos, está tratando de hacer modelos estadísticos para saber quién va a ganar las elecciones en, ¿qué falta? Como una semana y media, algo así, ¿no? ¿Ustedes creen que sí haya mucha gente tratando de hacer predicciones? ¿O no? En parte, bueno, sí. Claro que sí, porque imagínate, es el país más poderoso del mundo todavía. Entonces la idea de que quién es el próximo presidente es súper, súper, súper importante, pero súper importante. Entonces, ¿por qué se hacen estimaciones? A ver, les pondré el caso. ¿No hacen estimaciones de cuánto hacen de aquí a su casa? Bueno, cuando iban a la escuela presencialmente. A ver, imaginemos el caso, imaginemos a Gerardo. A ver, Gerardo, ¿tú me puedes decir cuánto estimas hacer en tiempos desde tu casa hasta la Alameda? Gerardo, bueno, ¿quién más está activo? Evelyn. Yo, Ah, ok. Entonces dime, ¿cuánto haces de tu casa, Luis? ¿Cuánto haces de tu casa a la Alameda? ¿Cuánto estimas hacer? en vehículo, pues hago como unos 15 minutos y ya en camión, sí hago como la media hora. Ok, correcto. Entonces, yo puedo estimar que ahora un punto intermedio que no sea la Alameda. La escuela. La escuela es un punto intermedio, ok. ¿Vive cerca de aquí? No, Ah, no, no, no. yo vivo por la Santa Mónica. Eso me queda la idea. Entonces, punto medio sería Avenida de la Paz. Avenida de la Paz. Ah, ok. Entonces, a ver, una pregunta. Con esos dos datos que nos acaba de dar Luis Alfredo, ¿ustedes pueden extrapolar más o menos por dónde vive? Vive por Sí, el norte, ¿no? sí, Porque si sí, Avenida de doctor. la Paz es un punto intermedio y la Alameda es un punto final, entonces él debe... ¿Estoy en lo cierto si te digo que vives por el norte? Sí. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que hice ahorita? Una estimación en base a valores conocidos. ¿Se fijan que hacemos estimaciones todo el tiempo? Por decir, yo estoy estimando que si ya vamos empezando la quinta unidad, ¿ustedes creen que por lo menos en clases normales vamos a continuar después del 30 de noviembre? Posiblemente, ¿no? ¿Cuál es tu estimación? Abril, ¿Cómo? ¿Cuál es tu estimación, Marily? hasta abril. ¿Hasta abril te vas? No, ¿cómo Sí. que hasta abril? Terminamos el 8 de enero o algo así, y es el final. Pero de nuevo, por Sería- ejemplo, mi estimación es de que los que alcancen a pasar ya se pueden liberar de la materia alrededor del 28 o 30 de noviembre. Esa es mi estimación. Aparte, que he dado la materia muchas veces. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que buscamos? Estimaciones. Es decir, calcular valores. Los valores que vamos a ver y que son más seguros de calcular, es decir, que tienen un error menor, son los que están en medio de valores conocidos. Los valores que están fuera de valores conocidos. A ver, por ejemplo, en el caso de Luis Alfredo, ¿qué haría que llegara más rápido de su casa a la Alameda? ¿O qué haría que llegara más lento? El tráfico. Exacto. ¿Qué pasa si saliera a las 2 de la mañana y fuera a la Alameda? O que más bien al revés, fuera de la Alameda a su casa. ¿Cuánto crees que harías, Alfredo?
No, pues si el camino está libre a las 2 de la mañana, unos No, que, suponte que vas en automóvil. en automóvil, serán como unos 10 minutos Pues sí, sí, y ya porque estoy abarcando. obviamente. Ahora, ¿a qué hora tú crees que es cuando está más cruel el tráfico? No sé si, por ejemplo, cuando las vías se llenan de tráfico, no sé, ¿a qué hora o qué día está así llenísimo de tráfico para poder entrar al centro? Por el lado en que A, la- tú entras. ¿A qué a las horas? 3 de la tarde. ¿A las 3 de la tarde? Wow. Sí, hay un buen de tráfico. ¿Y eso, y cuánto tiempo haces en ese? Casi me aviento como 40 minutos en autobús. No, pues sí. ¿Y en carro han de ser mínimo unos 20 minutos? Sí, ya, pues tú, obviamente uno pues, maneja un poco loco y atraviesa y llega rápido. No, espero que no, pero bueno, si no aumentas la probabilidad de que te accidentes. Ok, aquí va esto. Primera parte de la unidad. La primera parte de la unidad es que podemos hacer estimaciones. ¿Sí? Segunda, este, bueno, por ejemplo, yo les decía a mis hijos, y que se me hace un muy buen ejercicio. Ustedes tratan de hacer algún día, quizás no para esta materia, pero traten de hacer, por ejemplo, el ejercicio de cuánto gastan, cuánto les cuesta vivir al nivel que quieren vivir, o sea, cuánto les cuesta la casa que quieren, la ropa. En el caso de ellos les gusta mucho la cultura pop, entonces les gusta coleccionar, no sé, Funkos, Legos, cómics, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto dinero tendrías que ganar para poder tener ese nivel de vida? O sea, porque tus papás pues no van a estar siempre. Entonces, es un buen caso para, bueno, ustedes que ya escogieron carrera, y decir cuánto dinero tienes que ganar. Esa tienes que hacer la estimación. Segunda parte de esta unidad y que es importante, la cálculo de funciones. A ver, ustedes, todo se nos ha enseñado desde la primaria, bueno, más bien secundaria en adelante, de que te dices el carro, la velocidad del carro está representada por la función tal y te viene una expresión matemática, ¿no? O sea, te ponen que el polinomio, la función es igual a 2x cúbica más 8, 7 cuadrada, 87x cuadrada menos 26x más 84. Y la pregunta más sencilla es, ¿de dónde sacaron eso? Yo llego a una fábrica y me dicen, oye, necesitamos que saber tal problema. Y dices, ay, pues soy un ingenierazo y digo que eso se resuelve con derivadas, sabiendo la, la diferenciación, etcétera. Entonces, con derivadas lo logramos. Pero resulta ser que yo sé derivar funciones tal. O sea, ¿y cómo lo hago? Bueno, pueden utilizar los métodos que vimos. Pero igual digo, no, pues no necesariamente con derivadas, o sea, puede solucionarse también con otro manejo tan sencillo. Necesito sacar raíces, o sea, el valor cero. O sea, alguien te dice, tengo un inventario, tengo las estadísticas del inventario y quiero que me digas cuándo en un momento dado, bajo estas condiciones, tendríamos inventario cero. Dices, pero como buen ingeniero dices, deme la función y ahorita le saco por el método de Newton, método de bisección. Y el empresario, el dueño que posiblemente ni siquiera terminó una carrera, te va a decir, ¿qué? ¿Cómo que le dé la función? Pues yo no soy matemático ni soy. Y entonces tú tienes que encontrar una función para poderle aplicar precisamente los métodos anteriores y sacarle la raíz. Dices, ¿y eso de dónde lo voy a sacar? Se le llama modelado, el modelado matemático. Una parte del modelado matemático se puede hacer con los métodos de esta unidad. Es decir, yo puedo generar un polinomio que se le parezca al
comportamiento de un fenómeno. Entonces, recordemos, un modelo no es otra cosa más que una abstracción de la realidad. Yo, por ejemplo, ahorita veo sus fotos de la de Edgar con su sombrero, la de Eduardo con su gorrita, la de Evelyn con su diadema, y así cada uno de ustedes. Pero la pregunta, esa imagen que tienen ahí, ¿así son realmente? Aunque me dijeron, no, son más guapos, ¿verdad? Pero bueno, o sea, me explico que la imagen es una abstracción, o sea, realmente Marilyn no es como está en la imagen, posiblemente sea más, quién sabe si sea alta, baja, etcétera. Igual tiene la piel más blanca, tiene la piel más oscura, depende de cómo le hayan tomado la foto, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver la foto como un modelo, pero cuando le quieran aplicar matemáticas, pues necesitan ver un polinomio, una función, algo así. Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad es cómo convertimos un muestreo, o sea, cómo checamos el muestreo de cómo se comporta el fenómeno y a partir de eso generamos un modelo matemático. Con el modelo matemático ya le pueden aplicar lo que ustedes quieran. O sea, ya tendrían un f de x y ahora sí, hazle lo que tú gustes. ¿Ok? Pero, de nuevo, les digo esas dos partes. Uno, estimar. Ahorita las estimaciones que nos hizo Luis Alfredo, pues son muy bueno, quién sabe, no sé si alguna vez hayas hecho un muestreo formal. O sea, decir, hoy lunes 26 de octubre y me aventé tal ruta y tanto. Por ejemplo, si alguien a ustedes fuera taxista, que precisamente es una de las grandes ventajas de Uber, Uber saca estadísticas y a partir de eso usa métodos de interpolación y por eso te dice, vamos a tardar tantos minutos en llegar. Ok, va, ¿vale? Entonces empecemos, claramente. Es introducir al estudiante en las técnicas básicas, acordando, básicas. ¿Por qué? Porque obviamente hay técnicas más elaboradas que usan muchísimos datos y algoritmos muy complejos para pronosticar. Ver el futuro, imagínense, han visto todas las películas de ver al futuro, ¿no? Si pudiéramos ver al futuro y estuviéramos seguros, pues ya seríamos ricos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver las diferencias divididas y la interpolación de Lagrange en este caso. La interpolación numérica se entiende como un método para estimar valores intermedios entre datos precisos. Si fuera extrapolación, la variante sería que en lugar de estimar valores intermedios, sería valores fuera de los conocidos. Es decir, datos más adelante de los que conocemos o datos más atrás de lo que conocemos. Con eso podemos estimar, por ejemplo, cuántos niños va a haber en 2050, cuántas personas vivían en México en el año 1500, cuando fue la conquista. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es ajustar los datos. Es decir, acomodamos los datos que tenemos para tratar de hacer una estimación. Es la parte importante, estimar. ¿En qué consiste estimar? Ah, pues de que vamos a hacer una interpolación polinomial. Es decir, como nosotros conocemos los polinomios que pueden ser una recta, una cuadrática, una cúbica, perdón, con los datos conocidos, perdón, con los datos conocidos, yo puedo generar un polinomio que se parezca al fenómeno que estoy analizando. Y ese fenómeno ya modelado con el polinomio, entre más puntos tenga, más me va a permitir hacer un cálculo de los valores intermedios. De nuevo, recordemos el caso de los, de que, pongamos el caso actual. El caso actual es, ¿ustedes creen
¿quiénes son las compañías que más usan este tipo de estrategias de establecer interpolaciones y extrapolaciones de las personas? ¿Cuál es el caso más común que podemos ver de eso, compañeros, actualmente? A ver, díganme, ¿cuál es el caso más común? Caso como, profe. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes, sí saben que el usar Facebook, Yahoo, Google, todo eso, Hotmail, incluso podría apostar que esto, saben que todo eso va para los servidores de las compañías, ¿sí? O sea, ellos muestrean todos los mensajes que tú escribes en WhatsApp van a dar a los servidores de WhatsApp, ¿ok? Entonces es como si te midieran, te midieran en el instante X0, X1, X2, X3, X4 o XN. Te van midiendo. A partir de esas mediciones, ¿qué crees que hacen? ¿Para qué crees que que le sirven? Sacan como un patrón o algo así. Exacto. Generan, por ejemplo, aquí en este caso generan una línea, una función que va a ser el P de X. Vamos a tener dos casos. Y es igual a f de X, que es la función verdadera, es la azul, es el comportamiento verdadero del individuo. P de X es el pronóstico, ¿ok? Y una pregunta, ¿para qué sirve eso? El qué, doctor? Perdón. ¿Para qué sirve el pronóstico? Para ver, pues, cómo es el comportamiento. O sea, hacer un análisis, voy a la redundancia. Algo que me pasó hace como 2 semanas, me empezaron a bombardear con anuncios, con mensajes de que estaban vendiendo un libro de naves de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, y que más barato, al 50%, y que sin costo de envío, etcétera, 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 etcétera. Adivinen qué pasó como después de 2 semanas de recibir ese tipo de publicidad. Lo Se les compré. saturó. Lo compré, ¿sí? Entonces, ¿qué es qué es lo que sigue su modelo de publicidad? Digo, porque me aparecía mucho en el Yahoo, en mi correo. Me aparecía mucho. Entonces, ¿para qué les sirve a ellos? ¿Para qué les sirve, compañeros? Te sirve para dos cosas. Uno, para manipularte. Y dos, te sirve para predecir tu comportamiento. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Una pregunta, ¿ustedes nunca han manipulado a nadie? Sí, sí. Al profesor, el clásico de que, profe, es que se me dañó la camioneta y nunca pude llegar. Es manipulación. Entonces, de nuevo, P de X es el pronóstico. Y igual a F de X es el comportamiento verdadero. ¿Qué es lo que pasa cuando este rojo se parece mucho más al azul? ¿Qué es lo que pasa con nuestro pronóstico? ¿Qué sucede con él? En este caso, este sería el pronóstico. Un valor intermedio que no conocemos. El de abajo en el azul es el valor verdadero y el de arriba en el polinomio rojo, eso es el
valor pronosticado. La diferencia entre el valor pronosticado y el valor verdadero, ese va a ser el error. Si como pronóstico yo esperaba ganar 10,000 pesos, pero gané realmente 9,200, 800 pesos sería el error. ¿Ok? ¿Sí, compañeros? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Entonces, la idea ahí es precisamente eso. La idea es que nosotros tratemos de generar un rojo, una función de P, un P de X, un polinomio que se parezca lo más posible. ¿Para qué? Para que este error sea lo menos posible. Eso es lo que siempre buscamos. Un ejemplo clasiquísimo sería la, ¿cómo se llama? Es los pronósticos de población. Nosotros tomamos los censos cada 10 años. ¿Por qué no se toman los censos cada año? Porque no puede haber mucha variación. No, claro que sí hay mucha variación. De hecho, si los tomaras cada mes, podría haber mucha variación. ¿Por qué creen? Para tener un solo punto en el error, no sean muchos. ¿Por qué razón no se hacen cada año? Es la pregunta. ¿Por qué razón no se hacen cada año? Obviamente son súper útiles, ¿eh? ¿Por qué no se hacen cada año, compañeros? Porque no es factible. Normalmente no es factible y aparte serían excesivamente costosos, cuestan millones. Cuestan millones, compañeros. Entonces, como cuestan millones, pues no se hacen. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si quisieras saber cuánto fue la población en 2012, ¿cómo le tendrías que hacer? Pues haces un estimado. ¿Y cómo sacas el estimado? Mm, Con con el método. pues sí, comparando con años pasados, por ejemplo, cuánto aumentó eh, de la muestra que hicieron anteriormente a esta. Sí, Bueno, claro. eso se me ocurre. Sí, tienen toda la razón. Realmente es la idea es aplicar un método, en este caso el método numérico, que son métodos estadísticos en realidad. Aplicar un método numérico y con ese método numérico tratar de hacer la estimación, lo que decías ahorita, ¿no? ¿Cómo sabemos que P es una buena función? Cuando el error tiende a ser cero, ¿no? Cuando tenemos pocos errores. Y yo creo que le dejo aquí porque si no tendré que explicarles todo el método y ya no, ya faltan 2 minutos y mi comida se me va a remojar más de lo que ya. No, básicamente la idea es, de aquí parte toda la unidad. Toda la unidad se basa en que entiendan esos conceptos. El azul es la función verdadera, el rojo es la función estimada, los puntos son los que conocemos. Ahora, fuera de estos puntos ya no conocemos nada, ¿eh? Porque ya no muestramos. Y los valores intermedios tampoco los conocemos. Entonces, realmente tú no vas a saber cuál es el valor, el error hasta que lo pruebes. O sea, tú haces tu estimación, haces lo que necesitas. Es como, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? En 10 minutos estoy ahí. Y esa es mi estimación. Hasta que no llegue es cuando puedo sacar la diferencia entre lo que estimé contra lo que fue en realidad. Pero recuerden que siempre tenemos antes de, porque es muy útil estimarlo, estimamos para todo, como ahorita, ¿no? Yo estimo ciertas cosas. Entonces, siempre recordemos, el polinomio P de X es nuestra estimación.
Entonces eso nos va a servir para calcular los valores intermedios que no tenemos. Pero de nuevo, ahorita lo que dijeron, y tienen todas las razones, en base a los valores anteriores, estimo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Queda claro? Sí, todo bien. Ok, todo bien. Y lo- Entonces, si no hay ninguna otra duda y nada, nos vemos mañana. Buen provecho para los que no hayan comido, como su servidor. Y gracias. Continuamos. Ok, gracias. Provecho, Doc. Hasta mañana.